siguiente, y es el poder de la palabra, el poder que hay en nuestros labios. Y a veces lo usamos para bien y otras veces negativamente, pero de todas maneras la palabra tiene poder. Dice, hay un libro que se llama Palabras que sanan. O sea, a través de la palabra nosotros podemos producir sanación para nosotros y para los demás. Palabras que sanan. Pero ese mismo autor que se llama Ricardo Castañón, un neurólogo, un científico, dice, él escribió ese libro, Palabras que sanan. Entonces, de la boca de nosotros puede salir sanación para nosotros y para los demás. Pero también hay otro libro que él escribió, se dice Palabras que hieren, que matan, que destruyen. O sea, en nuestros labios está el poder de crear, de bendecir o también de destruir y de maldecir. Entonces nosotros decidimos para qué vamos a utilizar el neuma. Neuma es espíritu. Si le servimos al espíritu del mal, de nuestros labios van a salir cosas negativas. Eso lo veíamos en la predicación el domingo. Pero si nosotros le servimos al espíritu del bien, nuestro corazón se llena de cosas buenas. Y cuando hablamos, entonces vamos a producir palabras divinas, palabras de bendición. Depende de lo que tú hagas. Jesucristo hizo las cosas para el bien. Dios lo hizo, vio que todo era bueno, pero como le dio tanta autoridad al ser humano, tanto poder, el ser humano a veces tergiversa las cosas. Pero aquí estamos para aprender cómo usar entonces nuestra voz. Recuerden que la palabra voz es aire y la palabra aire es neuma y neuma es espíritu. O sea que cuando nosotros tomamos aire, lo que estamos tomando es espíritu. Y cuando estamos sacando el aire, estamos poniendo en movimiento el espíritu. Por eso de la voz de nuestros labios produce una vibración, para bien o para mal. Vamos a ver 3 actos o 3 acontecimientos para que miremos nosotros cuán poderoso es nuestra palabra. Si la ejercemos, si la ponemos en práctica. Quiero invitarlos para que vayamos a Isaías. Isaías en el capítulo 38. Mire lo que ustedes van a descubrir aquí. Isaías en el capítulo 38. Cuando alguien usó la palabra para el bien y para el bien de sí mismo. Dice, en aquellos días Ezequías, que era el rey de Israel, enfermó de muerte. Imagínense, enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es raro, ¿no? Yo creo que a uno le dicen, mañana tienes que morir, y uno lo que hace es destruir la casa. ¿Para qué? Ya voy a morir. Y no, organízala, lávala, límpiela. Acomode tu casa, deje bien el testamento, porque morirás y no vivirás. Mire, muchos de nosotros morimos del susto, del miedo, no de la enfermedad, sino que el médico nos dice, tiene tal enfermedad. Inmediatamente, ¡ay! El heart attack, el infarto cardíaco. Y después el médico dice, no era. La señora o señor o al que quedó vivo, dicen, discúlpeme, ese diagnóstico no era el de su esposo, no era el de su esposa, era equivocado. Pero el otro se murió del susto. ¿Ve? ¿Qué es lo que hace una persona que quiera usar el neuma, el espíritu, la voz, el aire para bien? Lo que hizo Ezequías. Estamos leyendo Isaías 38, versículo 2 ahora. Entonces volvió Ezequías, mire lo que hizo, su rostro a la pared e hizo oraciones a Dios. O sea, empezó a usar la palabra. Y mire lo que le dijo, oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti
en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Dios a Isaías y le dijo: ve y di a Ezequías, Dios, el Dios de David, tu padre, dice así: he oído, mire, oído. ¿Por qué Dios oyó? Porque Ezequías habló. Mire, usar la palabra para la sanación. Estás enfermo, di: enfermedad, vete de aquí. Salud, ven a mí. Ya. Eso es lo que dice Ezequías. Y entonces dice Dios: ve y dile a Ezequías: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí, yo añado a tus días 15 años más. Imagínate, alguien que ya está en coma, alguien que ya se está muriendo, que ya lo mandaron para hospice. Ya lo mandaron. Y dice 15 años más. Y eso no es nada. Dice: y te libraré a ti y a esta ciudad. Es decir, que vino bendición también para el reinado de Ezequías. Viene bendición para su familia, viene bendición para tu negocio, viene bendición para tu empresa, viene bendición para todo lo que está alrededor tuyo. Solamente porque tú pronunciaste palabra. Le cambió la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que muriera. Y estaba decretado por Dios. Pero usó la palabra, dijo: que haya salud en mi vida. Y Dios dijo: sí, va a haber salud en tu vida porque tú me lo has pedido. Es que el que pide, recibe. Y entonces se le vino la bendición a Ezequías: cuando tú estés enfermo, di al Señor, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Bueno, esa es una parte en la cual la persona habla y se le concede salud. Pero a veces tú estás triste, agobiado, tiene una pena. Y yo he visto que a las personas le dicen: pues si estás apenado, triste. He visto muchos casos. Dicen: lo mejor es divertirte. Ve y diviértete. Quedaste viuda muy joven. Ve, sal a los bailes, a las fiestas donde hay más gente, y ahí vas a encontrar un buen marido. O a la esposa al esposo le dicen lo mismo: quedaste viudo. O sal al baile, sal. Esos sé casos muchísimos que la gente me lo dice. Entonces yo, como soy ministro, entonces le digo: no, busca la palabra. Ve a la iglesia. El Señor te va a bendecir. Haz como Ana, cuando duró como 80 años allá esperando la venida del Señor. Y entonces la gente no me cree a mí. Dice: no, pues tan aburrido que es el culto allá predicando, no, que voy a ir allá, mejor me voy por una fiesta. Pues sucede que si hablas, también te sucede lo mismo, también te acontece lo mismo. El Señor te bendice para la fiesta. Mire, vamos al capítulo 2 de Juan. El primer milagro, la primera señal que hace Jesús, no había llegado su hora. Fue simplemente porque una persona habló y vino la bendición. Entonces, en el capítulo 2 de Juan dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. En las bodas, cuando la novia y el novio están alegres y contentos y se va la luz, se acabó la fiesta. No dice: ay, ahora vamos a comprar vámonos para Walmart rapidito a comprar o Home Depot, una planta eléctrica, porque ¿cómo vamos a quedar sin música si estamos alegres y contentos? Y dicen que en esa época las fiestas duraban 7 días, una semana, eso era larguito. Y sucede que estando en la fiesta, se les acabó el vino. Para continuar la alegría. ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? ¿Estás pasando por alguna turbulencia, alguna inquietud? Pues pídale bendición a Dios. Y Dios se lo concede. Y dice: y ahora ya no te vas a embriagar con vino, sino con el Espíritu Santo. Embriágate con el Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo sobre tu vida si tú proclamas bendición para tu vida. Y entonces eso fue lo que hizo María. Entonces, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, pronunció palabra: no tienen vino.
Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Volvió otra vez a pronunciar palabras, ¿ve? El neuma. Y tomaron las tinajas de vino, de agua, él las convirtió en vino, y luego vino la respuesta. Dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mire, la bendición que viene después que uno pronuncia palabra es maravillosa. La alegría que te va a venir después a ti, después de pasar por una prueba, por una angustia, y tú proclamas bendición para tu vida, le va a venir la bendición. Esto es para, Ezequías fue para la salud de él, María fue para con intercesión para la fiesta, pero ahora tenemos el caso de hoy que hemos leído de la mujer sirofenicia, que no era de la cultura judía, que pertenecía a otra cultura, y Jesucristo había venido para el pueblo de Israel. Y entonces es donde se presenta la conversación, que una mujer sirofenicia de Tiro y de Sidón, de una ciudad totalmente alejada del pueblo de Israel, viene a clamarle a Jesús que le sane a su hija. Dice, levantándose de allí, Marcos 7:24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija el demonio. Y entonces Jesús le dice, no lo puedo hacer, porque primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La negación de Jesús es, no lo vamos a hacer. Si vamos a Mateo, dice que los discípulos decían, córrala, vea, sigue dando voces, quítela de aquí. Y Jesús dijo, sí, está bien, porque yo he venido solo para el pueblo de Israel. Y la mujer respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de las migajas que caen de sus hijos. Entonces le dijo, por esta palabra que tú has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ve, por la palabra que pronunció. Entonces, vamos a concluir. En Ezequías, el Señor lo bendijo porque pronunció palabras de sanación. En la boda de Caná, el Señor lo bendijo porque hubo alguien que intercedió para que no se acabara la alegría, el gozo. Regocijaos. También cuando estés triste, también hay una palabra que puedes pronunciar para que estés siempre alegres, para que siempre estemos contentos. Y en la tercera, el Señor bendice a todos los seres humanos, sean de cualquier religión, de cualquier cultura, porque somos hijos de Dios, porque nosotros como creación de Dios y porque como somos seres humanos, vivimos de la voluntad divina. Y cuando esa voluntad divina la vemos contraria a nosotros, podemos pronunciar palabras de bendición. Y esas palabras nos van a traer edificación. Amén. Esto es lo que acontece cuando nosotros pronunciamos palabra. ¿Y qué pasa cuando nosotros quedamos mudos? Nos viene una enfermedad y nos viene una tristeza y vemos a alguien necesitado y no pronunciamos palabra. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede ahí? Pues vamos a leer que precisamente el Señor, dando vueltas por ahí, adelante en el versículo 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vea que estaba en Tiro y en Sidón, en esa región, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de la Decápolis. Y le trajeron, no a Ezequías, que pronunció palabra, no a María, que dijo que se acabó el vino, ni a la mujer sirofenicia que dijo, pero Señor, ayúdame, no te puedo ayudar, porque tú no eres de los hijos de Israel. Sí, Señor, pero es que, aunque sea una migajita, un pedacito, dame de eso, como lo hacen los perros
en las casas de los amos que comen el pan de las que cae a la mesa, tírame aunque sea un pedacito. Y el Señor, viendo esa acción de la mujer, esa petición que le hacía, esa palabra de expresión que hacía, entonces dijo, hágase según lo que tu palabra dice. Pero después, más adelante, se encontró alguno de nosotros. Esto era de los actuales cristianos. Mudo y sordo. Dos cosas terribles de la vida, que es contrario a la palabra de Dios, a la voluntad divina. Dice, entonces le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió. Recuerda que el Espíritu Santo gime dentro de nosotros, y le dijo, éfata, es decir, sé abierto. Éfata es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. ¿Para qué el sordo mudo empezó a hablar bien? Para que cuando le llegara el momento de la enfermedad, dijera, la enfermedad, vete de aquí. Para que le llegara el momento de la tristeza, dijera, alegría, ven a mí. Y cuando viera a alguien necesitado por ahí, entonces dijera, yo voy a interceder por ti. Y en el nombre de Jesús, tú quedas sano, tu vida te va a cambiar y Dios te va a bendecir. Y dice que cuando la gente ve esa bendición, todos quieren aclamar y proclamar el nombre del Señor Jesús por tu testimonio. Amén. Entonces, ¿qué le pasaría al mudo de los actuales y a los sordomudos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que el Señor ponga la mano sobre él. ¿Y quién es el que representa hoy día al Señor? Nosotros, los discípulos de Jesucristo. La iglesia metodista dice, hace discípulos de Jesucristo. O sea que nosotros tenemos esa autoridad y ese poder para interceder por los otros. Por la oración por nosotros mismos y la oración por los demás. Para que viendo la obra del Señor que hace Dios a través de nosotros, entonces el mundo crea. Y cuando el mundo cree, se va a transformar en Jesucristo. Y cuando todo el mundo alabe y bendiga al Señor, entonces vemos la manifestación de Cristo sobre nosotros. Nuevos cielos y nueva tierra. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. El Señor nos dé fuerza, que el Señor nos ayude a entender lo que significa tener la palabra y los labios dispuestos a bendecir a los demás, a hablar palabra de Dios, a pronunciar los misterios divinos. Y eso solamente dice que cuando estemos llenos nuestro cuerpo, nuestro corazón, que está lleno, dice que de la abundancia del corazón rebosan sus labios. Y para que se llene nuestro corazón tenemos que estar con Cristo, hablar con Él, estar en la presencia divina, buscar a Dios, es hacer actos de bendición como venir a la iglesia, leer la palabra y hacer otros tantos acciones y señales que podemos hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos y te pedimos que nuestros labios estén siempre dispuestos para proclamar tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.